Juan capítulo 16, versículo 20, dice así: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Lo que acabamos de leer, el contexto lo encontraremos más adelante, porque lo que queremos llegar es a conclusiones sobre lo que es la presencia del Señor en la vida de los creyentes y cómo el Señor puede poner gozo en vez de lamento. Porque el lamento es de los hombres, pero el gozo es de Dios. El ministerio corto del Señor, vale decir corto por 3 años y medio, yo creo que fue suficiente para mostrar el amor de Dios. Porque Juan recoge de que de tal manera amó Dios al mundo, y aquí está claro, 3 años y medio de ministerio para que el mundo comprendiera el amor de Dios, del por qué envió a su Hijo a la humanidad. Jesús le habló a sus discípulos de un final doloroso, pero con victoria. Era incomprensible para ellos aquello que les decía, e inentendible, podría decirse, porque esto se parece como cuando a uno, el anciano en la casa, le dice: hijo, yo me quiero morir. El anciano lo dice porque ya está hastiado de vivir, ya está cansado, está enfermo. Pero el anciano no sabe el daño que le hace a los que lo oyen. De repente dice la abuelita: miren, déjenme morir, ya no quiero. Pero el daño que le hace a las personas. Jesús no intenta hacerle daño a los discípulos, sino que sencillamente les quiere comentar. Va a ser de lamento, va a ser de mucho lloro, pero yo a ustedes les voy a cambiar su tristeza en gozo. Entonces, cuando el Señor habla de esto, hermanos, para ellos era incomprensible, totalmente incomprensible. Se dañaban, algunos en algún momento le dijeron: Señor, no digas eso, le dijo Pedro. Pero estaba escrito que así fuera, y el ministerio se acababa porque el Señor venía para entregar su vida por la humanidad. Yo quiero hablar esta mañana un poco sobre este título: el Señor puede cambiar tu tristeza en gozo. Porque no fue exclusiva de los apóstoles hasta el día de hoy, en aquel momento sí, pero ahora no. Porque en este momento, hermanos, deberíamos el mundo entero entrar en el gozo del Señor. Un encuentro con Dios creo que es tu primer amor. Fíjate bien que nosotros, cuando hablamos del primer amor en Jesús, nos estamos remitiendo al día que venimos a los pies del Señor. El día que tú viniste a los pies del Señor al altar, lloraste. Ese día fue especial, quedó marcado para la historia tuya por el resto de tus días. Yo quiero llevarte a lo que dice Juan en su primer capítulo, porque lo parafraseamos, lo decimos, pero mejor leámoslo para darle un mayor entendimiento. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Súper importante, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes al Señor como tu Salvador, a partir de ese momento tu vida ya no es la misma. Porque a partir de ese momento tu corazón se llena de algo que no entiendes, pero que el Señor le llama gozo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de esa potestad y entendemos que somos hijos de Dios, podremos entender lo siguiente que leo: los cuales nosotros no son engendrados de sangre ni de voluntad de sangre, sino ni voluntad de varón, sino de Dios. Es un privilegio, hermanos, ser hijos de Dios. Por eso yo le digo a los televidentes también, a partir de este momento voy con ellos. ¿Por qué? Porque hay muchos que sintonizan nuestro canal de televisión como un anuncio, lo ven como una cosa común y corriente, pero no.
Aquí la palabra de Dios va a llegar a ti y ojalá que en tu mente haya un razonamiento. El día que tú dispongas cambiar tu vida, solo encomienda tus pasos a Jesús. Y lo más seguro es que tú vas a notar una diferencia que a través de este sermón vas a entender. El gozo que tienen todos mis hermanos, el gozo que hemos tenido todos, a veces ha sido progresivo, otras veces llegó de inmediato, pero no se preocupe, porque es gozo, porque viene a tu vida esa alegría y ese gozo. El mundo, hermanos, que no tiene a Cristo, se alegra. La alegría es una cosa normal y no es mala, es buena, pero tiene una diferencia que se marca cuando hablamos del gozo. La alegría, todos nos alegramos. ¿Cuánto te puede durar la alegría a ti? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días. Hay quienes les dura una alegría 1 semana. O no importa cuánto usted lo califique, cuánto le dura una alegría. El problema es que se va. La alegría se retira, pero el gozo no. El gozo queda ahí metido en el hombre y permanece. ¿Por qué permanece? Porque ese gozo solo lo puede producir la presencia de Dios en tu vida. El día que tú recibiste al Señor Jesús, Él manifestó estar contigo. Cuando tú recibiste al Señor Jesús, la palabra dice que su Espíritu Santo está contigo. Entonces tu gozo va a ser permanente. Y no digo que aunque quieras o no, sino que esto tiene su relatividad. El cristiano que se goza es el que aprende a diferenciar la vida de alegría con la vida de gozo. Fíjate tú, amado hermano, tú televidente, yo tengo un caso que contarte que todos lo conocemos y lo podemos ver en el capítulo 8 de los Hechos y lo vamos a leer en un momento, pero hay algo importante que quiero mencionarte. Hay un hombre que no se le conoce el nombre, se sabe que es de Etiopía, pero le dicen el eunuco. Ese hombre va a Jerusalén todos los años a adorar, porque hay una fiesta solemne en Jerusalén donde se adora a Dios, y él va para ahí. Pero Felipe, un evangelista como los de Josué, el ángel le dice, vete al camino que de Jerusalén va a Gaza. Esa orden que le manda el ángel tiene gran importancia y el eunuco va solo. Y cuando Felipe llega a esa bifurcación del camino, ve que el eunuco viene leyendo la palabra de Dios. Felipe lo entiende y el Espíritu Santo le dice, acércate al carro. Y cuando se acerca al carro, entiende más lo que va leyendo, y va leyendo Isaías 53. La primera pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, no, si nadie me lo explica. Amado hermano, amada iglesia, cuando tú vienes a los pies del Señor y comienzas a congregarte, comienzas a meterte en lo que corresponde a la doctrina, a la enseñanza de la iglesia, entonces vas adquiriendo conocimientos que te van a llevar a entender el gozo del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque el gozo ya del creyente no es alegría. El eunuco viene alegre, porque hay que reconocer que viene alegre de Jerusalén porque viene de adorar a Dios. Pero tiene cierta ignorancia. Y en el camino se le sube Felipe al carro y le comienza a plantear el evangelio de Dios, le comienza a poner la palabra de verdad y lo convence por la palabra, de manera que este hombre en un momento determinado del camino dice, mira Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Y le dijo, mira, nada lo impide, solo quiero saber si verdaderamente crees. Y le dijo, yo creo que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Bien, puedes hacerlo. Y cuando lo hizo, en ese momento le cambió su alegría. En ese momento transforma el corazón del hombre. En ese momento hay un cambio radical, porque en ese momento que se bautiza y sale de las aguas, yo te leo el versículo 38 del capítulo 8 de los Hechos, que dice así: cuando subieron del agua, vale decir, acaba de bautizarse, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe,
Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hermanos, aquí hay una transformación instantánea. Aquí hay una transformación del corazón y la mente en lo que aquel hombre decía: yo vengo de adorar de Jerusalén, pero vengo ignorante, vengo alegre, pero vengo ignorando ciertas cosas. Ahora que Jesús viene a la vida de él, ahora que está en su corazón, el hombre dice que ya no le importa que se le vaya el profeta, ya no le interesan los caballos del carruaje, ya no le interesa nada, porque va gozoso de regreso. Y cuando llega a su pueblo, llega gozoso, y gozoso comparte la palabra, amado hermano. Y ese es lo que Dios quiere de nosotros los evangelistas en la iglesia Josué, que se comparta. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha nacido de nuevo es engendrado por Dios, y el eunuco lo engendró ese día con gran importancia. ¿Por qué? Porque ese gozo perdura, ese gozo siempre va a estar con el que cree la palabra, amado hermano. En la iglesia puede haber Nicodemos. No se me ofenda, ni tú en la televisión. Una vez me preguntó una persona: mire, hermano, ¿y qué hacemos con ese cantante famoso que dicen que recibió al Señor pero sigue en los conciertos cantando? Y yo dije, me la puso difícil pero no imposible. Y me puse a pensar en Nicodemo. Que Nicodemo llegó al Señor y le dijo: Rabí, aquí venimos porque sabemos que lo que tú haces, nadie lo hace si Dios no está con él. Oh, pero qué gran mensaje. Y el Señor en ese momento le cambió todo. Y le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Oiga, lo que le está diciendo: tienes que nacer de nuevo. Si acaso vienes alegre a mi presencia, pero si no me recibes, si no entiendes este evangelio, no entiendes el mensaje, lo siento mucho, pero no puedes. Y lo llevó hasta el final de toda la plática, hasta que le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Yo pienso que Nicodemo ahí recibió al Señor y cambió su corazón. Sin darse cuenta, aquella alegría se transformó en gozo, pero siguió trabajando donde estaba. Entonces hay gente, hermanos, que está allí, trabaja, se convierten en la secreta, pero sin ofensa de nadie, ni porque el cantante se convirtió, pero sigue en el concierto, hermano. Ahí es el corazón, ahí es el gozo que él puede decir que lo siente. Y cuando lo siente, hermano, si tiene que trabajar, que trabaje, no nos vamos a poner. Si es músico. Pero está Nicodemo como un ejemplo, pero Nicodemo está gozoso porque lo vemos al final, con 100 libras de especias aromáticas para ungir al Señor, con la capacidad que le dio el Señor de ser miembro grande de los judíos, de manera que entró donde Poncio Pilatos con José de Arimatea a decirle: préstame, dame oportunidad, quiero el cadáver. No se lo iban a dar a cualquiera. Ahí se puede ver el gozo de Nicodemo. Cuando la iglesia sirve, cuando tú le sirves al Señor, tal vez no traigas 100 libras de especias aromáticas, hermano, pero vas a traer tu corazón gozoso para servirle al Señor. Ahí está Nicodemo convertido. Ahora vemos a un Zaqueo. Ahí vemos a un Zaqueo que puede ser otro ejemplo. Un Zaqueo que escoge la rama más bonita del árbol para ver pasar a un Jesús de Nazaret. Y subido ahí en esa rama, el Señor lo baja y le dice: oye, flaquito chico, ven para acá, yo necesito predicar en tu casa, bájate, porque hoy ha venido la salvación a tu casa. Y se lo dijo a un ladrón, se lo dijo a un mañoso, se lo dijo a un hombre que pervertido. Perdone, Zaqueo, si lo veo por allá le cuento, pero no se ha dado cuenta que lo bajó de esa rama para convertirlo, para cambiar su lamento en baile, para cambiar aquel lamento que tiene aquel que roba. Ese lamento lo va a convertir en gozo, en un abrir y cerrar de ojos. Zaqueo obediente se baja, corre y entra a su casa. Y mientras el Señor lo está ministrando, él se queda viendo para todos lados. Y lo que está viendo es el mundo, pero lo que está entrando en su corazón es el gozo del Señor. Porque en el momento que entra el gozo del Señor, se les queda viendo y dice: si les debo algo, se los devuelvo. Eso no es otra cosa más que el gozo del Señor, amado hermano. Porque Zaqueo en ese momento está siendo convertido al Señor, y eso te va a pasar a ti. Zaqueo siguió en su oficio, en su trabajo, pero ya no robaba.
No me pregunte si me consta, la palabra dice que cambió. Entonces, hermanos, cuando el Señor viene a tu vida, no importa quién tú seas, no importa el tamaño que tengas ni el color, lo que importa es que Dios quiere transformar y cambiar tu corazón a una nueva vida, a que dejes ese lamento alcohólico, que dejes ese lamento de la drogadicción, ese lamento cualquiera que sea. Dios te lo va a convertir en gozo, amado hermano. Y déjame decirte, Dios lo que dice lo cumple. Por eso, cuando habla con sus discípulos, yo me imagino que lo vio. Y Dios sabe cuando tú le amas. Y lo vio que sentían ese amor por Él. Y por esa razón es que les dice de esta manera: de cierto les digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermano, lo que iba a ocurrir era inevitable. Lo que Jesús les estaba diciendo en estas pequeñas palabras era: sé que me aman, pero debo de decirles que me tengo que ir. Debo de comentarles que mi muerte va a ser dolorosa y ustedes van a llorar allí. Ustedes van a lamentar allí, pero yo les voy a convertir su tristeza en gozo. Mire que no lo entendían, que el Señor hacía la última entrega sobre esta tierra de su vida, que el Señor llegaría allí, pero que a partir de ese momento Él transformaría sus vidas en gozo. La pregunta es, cuando te lo dicen, amado hermano, a ti por ejemplo, no lo vas a creer, creo yo. Así mi fe es así, no lo vas a creer. Porque uno llega a un cementerio y le dice: su papá resucitará. Y se le quedan viendo. No lo entiende. Una palmadita le dice: ella se está gozando con el Señor. No lo entiende. Porque no es fácil. No es fácil. Pedro, Juan, Jacobo y todos los que amaban al Señor están tristes. Ellos están prácticamente casi derrotados. Tanto así que los que van camino a Emaús les dice, Jesús les pregunta: ¿por qué están tristes? ¿Por qué se lamentan? ¿Acaso no has sabido? ¿Eres el único que no lo sabe? Nos mataron al maestro, nos mataron al profeta, se acabó. Y Jesús les regaña, ¿verdad? Insensatos de corazón. Amado hermano, pero no nos culpemos ni culpemos a nadie. El gozo se va a cumplir. Jesús le dijo: ustedes lamentarán, llorarán, tendrán de todo, pero yo les voy a convertir su tristeza en gozo. Y esta palabra está vigente, es profética. El Señor te va a cambiar. Hermano, si ahora tienes un problema, tienes alguna dificultad, no le des la magnitud que te le quiere dar el diablo. Dale una magnitud chiquitita y dile: yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Porque Cristo te va a cambiar tu lamento en gozo, hermano. Dios te va a cambiar la vida. Tú tienes que estar alegre, un cristiano alegre, un cristiano que de veramente hable de Jesús. ¿Cómo lo va a hacer? Los discípulos no lo entendían. Pero vente conmigo al capítulo 20 de Juan y leámoslo, aunque lo sabemos de memoria, pero lo que aquí ocurrió es la respuesta. Cuando llegó la noche, dice el versículo 19 del capítulo 20, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron, esto es gozo, se regocijaron, ¿qué? Viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo los envío. Se regocijaron. Amado hermano, que el Señor les había dicho: van a llorar a los pies de la cruz, van a llorar cuando me vean morir, van a llorar por esa sangre derramada, van a llorar por los lamentos, van a llorar por esto, pero yo les voy a cambiar ese momento porque se los voy a transmitir en gozo.
Amado hermano, los discípulos derrotados, aquellos hombres y mujeres que estaban ahí derrotados, pero de repente se aparece el Señor. Miren mis manos, miren mi costado herido, véanme, soy yo. Cuando les dice eso, amado hermano, se regocijaron y entonces entendieron que aquel gozo iba a ser permanente, porque en ese momento que lo ven resucitado, el gozo del Señor entra más en su vida y comienza aquel pueblo a entender qué es lo que pasa. Y ahí es donde comienza la predicación, y esa predicación con mucho deseo de hablarle del testimonio de Cristo a otros, sin importarles el martirio, sin importarles la muerte, sin importarles que llueva, sin importarles nada, porque el gozo del Señor había marcado sus corazones. El gozo del Señor comenzó en ellos a escribir la historia de su vida. Y eso es lo que escribe la historia de la vida de la iglesia, el gozo del Señor. ¿Para qué voy a venir a la iglesia si no hay una hermosa alabanza? ¿Para qué voy a venir a la iglesia si no me voy a rendir a los pies del Señor cantando? ¿Para qué voy a venir a la iglesia si no levanto mis manos en honor al Señor? Hermano, la alabanza es el gozo del Señor. Por eso en esta iglesia la alabanza no falta. Aquí se proclama Dios. El testimonio está en ustedes. El testimonio quedó en los discípulos. No les fue fácil creerlo, pero llegaría. ¿Cómo? El Señor les dijo, aunque haya tristeza, yo les daré el gozo. Aunque estés triste, amado hermano, entendemos que es difícil el momento, pero hay que prepararse. Otro ejemplo es María y Marta. Y dale con María y Marta, pero es que está escrito para esto. Es hermoso que el Señor te visita en el templo, sí. Y tú hablas con el Señor, sí. Oras al Señor, sí. Pero ¿entiendes lo que es tristeza? ¿Entiendes lo que es un lamento? Quizás no. Pero mira lo que ocurre. María y Marta estaban felices con el Señor, ¿no? Pero felices como están ustedes en la iglesia. De repente viene el dolor, la tragedia. Y ahí es donde uno cambia y piensa diferente. Hubo un accidente hace unos días, carretera troncal, donde un vehículo se fue al fondo de un barranco y murieron 5. Entre los 5 que murieron iba un líder de la iglesia en Aguilares, era el motorista. Pero quedó tan inconsciente que lo declararon muerto y se lo llevaron, pero en el camino volvió en sí, solo tenía una pierna dañada. El niño de él se quebró totalmente la pierna y 4 más murieron. Iban bien, ¿verdad? No había ni un problema. De repente la iglesia en Aguilares se ve en una casa comunal con 4 muertos. Pero es que a Marta solo Lázaro. Pero habían creído en el Señor. Donde dejaron de creer es cuando no vino a sanárselo. Amado hermano, si el Señor no te viene a sanar esta tarde, esta mañana en la tarde te va a sanar. Ven al culto de las 2 y el de las 4. Y si no te sana en el de las 4, en el del miércoles y así sucesivamente. Pero tu fe no tiene que bajar, porque el Señor tu lamento lo va a convertir en baile. Esa tristeza se vuelve gozo, porque es la gracia del Señor. Es difícil. María dijo, Marta dijo, ya llegue, Señor, no tiene importancia. Mira, no pongas los obstáculos. Deja que el Señor actúe. Él quiere cambiar. Los discípulos 3 días llorando, 3 días compungidos, 3 días lamentando. Y el Señor les dijo, se van a lamentar, van a llorar. Pero yo les voy a convertir en gozo su tristeza. Y cuando se presentó ante ellos les cambió su vida, ya lo dijimos, pero fueron abiertos sus sentidos el tercer día, hermano. La pregunta es cómo es que la iglesia ahora se goza. Si la iglesia está llena de tribulaciones, párese como Moisés un día a dar consejería y se va a dar cuenta, hermanos, que uno se va con el corazón herido, se va con el alma triste. Porque no puede solucionar todos los problemas, porque hay de diferente índole. Entonces eso es lamento, eso es tristeza.
Pero cuando uno pone la palabra, la iglesia comienza a gozarse. Y la iglesia, hermanos, se goza aún en la tribulación. ¿Sabe por qué? Porque adora a Dios y adora a un Dios que los discípulos vieron vivo. Y adora a un Dios que usted conoce, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo hace, un Dios que le ha prometido que vuelve por su iglesia victoriosa. ¿Por qué? Porque le debe el gozo todavía completo. Y mientras ese gozo no se complete como el de los discípulos, que pudieron verlo personalmente, usted este momento no lo está viendo, cierre los ojos, pero lo verá con ojos espirituales, porque llegará el día en que se nos presente cara a cara y entonces nos daremos cuenta a quién adoramos en la iglesia y por qué el gozo permanece. ¿Cómo abrir paso al gozo perdurable? Porque de repente hablamos de gozo, pero se queda allí. De repente el gozo no aparece completo. Hay una fórmula. Y el Señor la dejó escrita. Y es el arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento llega y hace en tu vida una cosquilla, digamos, entonces comienzas a ver un mundo anormal. Porque el mundo sin Cristo es anormal. No conoce ni entendió la resurrección. Muchos todavía no la han entendido. Pablo dijo en un momento, si Cristo no resucitó, en vano es la predicación. Pero hoy se predica el evangelio por todo el mundo porque Cristo está vivo. Y este es el gozo de la iglesia, amado hermano. Este es el gozo de la iglesia. ¿Por qué te lo digo? Jesús dijo en el versículo 22 del que comenzamos, dice así: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Por supuesto ya lo vieron en la resurrección, dice, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará el gozo. Oiga, hermano, cuando dice que nadie te quitará el gozo, yo lo tengo que creer. Hay versículos de la Biblia que yo los tengo que tomar para mí. Hay un versículo que dice que nosotros, dice Juan capítulo 10, nos tiene en el hueco de su mano, de donde nadie, amén. Si tú estás en la mano del Señor, en el hueco del Señor, nadie te puede arrebatar de allí, porque la mano que te sostiene tiene poder. Esa mano es poderosa. Entonces el Señor ahí te tiene en la mano, pero aquí también les dice, nadie les puede quitar el gozo, porque es algo sobrenatural para los nacidos de nuevo. Te lo voy a comprobar con los discípulos en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Hay algo muy notorio y muy lindo de practicar la iglesia. Capítulo 5 de los Hechos dice de esta manera, pero te lo cuento antes que te lo lea. Los discípulos están presos, pero hay un hombre muy poderoso llamado Gamaliel. La Biblia no me dice que se acercó al Señor como Nicodemo porque era de los mismos, ¿verdad? Pero no se acercó. Pero este hombre sentía en su corazón, era maestro de la ley. Cuando tenían presos los discípulos, se acerca a los miembros importantes y les dice, miren, no les hagan daño. No les hagan daño porque no sea que Dios nos encuentre luchando contra Él. Ya vinieron muchos y hicieron cosas y fracasaron, pero estos no sabemos. Y en base a eso voy a leer el versículo 40 del capítulo 5 de los Hechos y dice, y convinieron con él, que es Gamaliel, y llamando a los apóstoles, a los que estaban presos, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amado hermano, la tribulación, el problema, las situaciones, lo que venga. Yo voy a repetir este testimonio, ya lo he dicho en otras oportunidades. Cuando yo estaba en segundo año de bíblico, me tocaba a mí evangelismo. Y fuimos una vez
con mi compañero de fórmula a evangelizar en un pueblo en Ataco. Y resulta que estando en el oficio de evangelismo, nos sacaron a patadas. Y nos siguió para pegarnos y nos corríamos de las patadas. Llegamos al parque. Y estando en el parque, salió un fulano y me dijo a mí, mira, me dijo, qué bonita tu Biblia. Porque era bonita, la mía era bonita. Yo la había comprado bonita, no sabía mucho. Pero ya me podía Juan 3:16. Y me dijo, regálamela. Cuando me dijo regálamela, yo dije en mi corazón, no. Y cuando le dije, no te la puedo regalar porque ando trabajando con ella, no, ya no te va a servir, me dijo, volvé, me dijo, hermano, arrepentite, volvé, ahí está tu iglesia, y me mostró una catedral grande, volvé ahí, me dijo, si de ahí vengo saliendo, le dije. Hermano, a estos discípulos les dijeron, los vamos a dejar en libertad, váyanse, sí, no hay problema, pero no vuelvan a hablar de Jesús. Y sabe que estos muchachos venían gozosos con 39 latigazos en la espalda. ¿Sabe qué es eso, hermano? ¿Quién de ustedes se va a gozar porque le peguen por el evangelio? ¿Quién de ustedes va a poner la otra mejilla cuando esté evangelizando si le pegan? Hermano, lo primero que va a hacer es correr, pero espero que no, porque usted está gozoso con el Señor. La palabra está con usted. Usted tiene la autoridad de Cristo, porque Él es el que pone el gozo, aunque te corren, aunque te dejen chato por la puerta, aunque hagan lo que quieran. Ellos no hicieron eso, volvieron gozosos y siguieron hablando del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el gozo en la iglesia permite que el evangelismo corra, que el evangelismo vaya, que el evangelismo sea escuchado, y no solo eso, muchas cosas más, porque el Señor quiere que el pueblo de Apopa se vuelva con gozo al Señor. Oye, hermano, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que la iglesia se debe gozar aún en la tribulación. Por eso esta mañana yo te digo, no tengas miedo, que no te atemorice nada. Si te gritan cosas que no debes de oír, amenazan, no les hagas caso, dile, no hay arma forjada contra mí, yo tengo un Dios de poder que me bendice. Oiga, hermano, la iglesia debe mantenerse, alguien dijo, con las botas puestas y morir con la fe. Te digo esto porque la iglesia tiene que retener el gozo que perdura. Los discípulos pasaron las etapas del gozo. El primer gozo podría yo decir que fue andar con el Señor 3 años y medio. Hubo llanto, hubo lamento, pero viene el segundo gozo, que es verlo resucitado. Y cuando el Señor se va, les dice, mis hijos, no se muevan de Jerusalén. Quédense porque la promesa del Padre viene. Y muchos han oído de la promesa. Incluso las iglesias han oído de la promesa. Y que viene también han oído, pero no la esperan. Y ese es el problema de las iglesias, que no esperan la venida del Señor con el día del bautismo del Espíritu. El día que realmente la iglesia se levante a anhelar el deseo de recibir el Espíritu, vendrá. ¿Sabe por qué? El Señor lo dijo en cierta predicación en la fiesta de los tabernáculos: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo por el Espíritu que habría de venir. Mientras el Espíritu no viene a la iglesia porque no lo anhelamos, seremos una iglesia muy pobre en el Espíritu, pero cuando la iglesia es bautizada, entonces nos levantaremos con poder y con gozo a proclamar la palabra del Señor. Y no importa dónde vayamos, a la comunidad que sea, a donde nos digan que es peligroso, es donde más debemos de ir. Amado hermano, esto es necesario entenderlo, porque entonces nosotros vamos a entender lo que ocurrió el día de Pentecostés con los discípulos. Qué alegría tenían, pero no descubrían el gozo. Pero estando unánimes juntos en el aposento alto, como 120, dice la palabra que vino el Espíritu Santo sobre ellos.
Cuando eso ocurre, amado hermano, estos hombres comenzaron a sentir el poder. Empezaron a sentir la autoridad del Señor. Entonces comenzó a adorar gozándose en el Señor. Comenzaron a gozarse en esa alabanza pura que viene del corazón y la mente para el Señor. Empezaron a gozarse con la palabra, oyéndola y predicándola. Comenzaron a darse cuenta que la palabra tiene autoridad sobre todos los demonios. Que la palabra tiene autoridad para enseñarte. Tiene autoridad para que tú cambies tu vida. Tiene autoridad para que verdaderamente te goces cuando oyes la palabra en el Señor, amado hermano. Mira, qué interesante. Debemos recibir todas las cosas con gozo. Cuando hablo de recibir todas las cosas con gozo, me estoy refiriendo a un Pablo. Yo no entiendo, parece que no lo voy a entender. A un Pablo tirado en el suelo por las pedradas. Y le dice a alguien, no, ya no le tiren piedra, está muerto. Dice la Biblia que lo dieron por muerto y se fueron. Pero yo no sé si le zumbaron las piedras o no eran de muerte. Pero Pablo se levantó y siguió predicando la palabra. Y te das cuenta, iglesia, que por zancadillas que te echen tú no tienes que detenerte. Josué, la iglesia Josué, aquí en Apopa, hemos sido llamados para esto, para conquistar al mundo para Cristo, pero primero Apopa. Queremos cosas grandes, las vamos a tener, el Señor las va a dar, pero la iglesia se tiene que levantar a predicar la palabra. Jóvenes, adultos, no dejemos de apoyar al culto de jóvenes. Los jóvenes son la promesa, son los evangelistas futuros, son los que van a construir el templo, son los que van a hacer las cosas grandes y que nosotros algunos ya no las vamos a alcanzar a ver, pero Apopa alcanzada para Cristo se va a llenar de gozo, se va a llenar de gozo porque va a hacer cambiar esta sociedad, va a hacer cambiar la juventud, va a hacer cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque el gozo de la iglesia permanece. Y mientras el gozo permanezca, permanecerá el amor. Quiero que leas conmigo Juan capítulo 15 y te leo un par de versículos que son el 10 y el 11. Dice de esta manera: si guardas mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas, les dice a los discípulos, les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Dos cosas diferentes: el gozo del Señor, viendo los frutos del Espíritu en tu vida; el gozo tuyo, compartiendo los frutos del Señor, como son esos frutos lindos de la paz, el gozo, el amor. Yo pienso que el Señor se quedó viendo a los discípulos y mira a la iglesia también. Y les dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y ese mandamiento, hermanos, tiene promesa. Porque todos los que nos visitan, todos los que nos ven por el canal de televisión, queremos decirles que les amamos. Queremos decirles que ustedes necesitan el Evangelio, necesitan la palabra de Dios, necesitan de Jesús. Y todos los que nos visitan domingo a domingo, día de semana, tengan la plena seguridad que aquí van a encontrar amor. Porque nosotros sí oímos al Señor que dijo: y un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y cuando el amor aparece en nosotros, es que el gozo está reflejado. Es un gozo real, es un gozo que se ve amando al prójimo. Es un gozo manifestado del Espíritu Santo de Dios. Para que el gozo permanezca, perdure, amado hermano, es necesario que entremos a ser una iglesia pentecostal, una iglesia que verdaderamente nazca de nuevo, una iglesia que tenga la autoridad de Dios. Y déjame explicarte: Pentecostés quiere decir 50, que era el 50º día en que la iglesia llevaba las primicias, o sea, el pueblo llevaba a la iglesia las primicias del Señor. Y fue ese momento quizás cuando Jesús le dijo al Padre: Padre,
Hoy hay fiesta solemne, hay fiesta de Pentecostés y aquellos están allá reunidos. Mándales el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso, amado hermano, cuando la convocatoria, cuando la trompeta suene para convocar a la iglesia en asamblea aquí, yo te aseguro que cuando nuestro pastor general ordena que hagamos ayuno y oración, que no es una orden impositiva, sino que es voluntaria, cuando la iglesia diga hay oración y se llene aquí, entonces va a venir el Pentecostés para la iglesia, entonces será llena la iglesia del poder de Dios, autoridad conferida por Dios, porque el gozo viaja contigo por todas partes, y no solo eso, viajará hasta el cielo. Mira, cuando Pablo dice en esa lectura que uno a veces se queda pensando, no hablamos de la bendita esperanza, es la que no debe de perder de vista la persona. Porque la bendita esperanza tiene en ella inmerso esperar al Señor. Mientras esa esperanza se mantenga, hay fe, hay gozo. Pablo dice que el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y dice la palabra que los muertos en Cristo irán primero y nosotros después. Vale decir si estamos vivos. Pero ese gozo es allí. Tú lo llevas ya a gozarte de otra manera. Si el Señor le dio el gozo a los discípulos después de la muerte con la resurrección, les dio el gozo de nuevo cuando los bautizó en el Espíritu Santo, ¿cuánto gozo no les dio a los que ya están en la presencia del Señor? ¿Y cuánto gozo no le dará a la iglesia que persevera y se mantiene? Yo quiero decirte y leerte que esto está escrito. Quiero ir contigo a Apocalipsis 19 y veamos como manera de finalización esto, porque nos vamos a gozar al final. La iglesia tiene que gozarse, demostrar que tiene gozo. Dice el capítulo 19, 4 al 8. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lo que yo aquí veo, amados hermanos, y debemos de ver todos, es los pueblos unidos alabando al Señor. De toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, estarán postrados ante el Cordero de Dios, adorándolo y bendiciéndolo en su alto trono. Porque allá en el cielo, usted y yo tenemos una tarjeta que no hemos comprado, la pagó el Señor por usted y por mí, cuando usted decidió lavar sus ropas en la sangre del Cordero, cuando usted decidió cambiar su lamento en baile, cuando usted decidió cambiar su tristeza en gozo, entonces usted tiene un camino progresivo a la eternidad, tiene un camino abierto al cielo, tiene un camino que el Señor preparó. ¿Por qué? Porque yo veo aquí a los pueblos unidos alabando en el cielo, veo a grandes y pequeños dando grandes voces, lo que me quiere decir que el Señor no tiene acepción de persona, ni raza, ni importa el tamaño que tengas, el color que sea. Si tú has lavado las ropas en el sangre del Cordero,
estás allí en esa boda. La iglesia tiene el privilegio más grande de vestirse por primera vez de blanco, y un blanco fino y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Amado hermano, este es el gozo que el Señor nos va a dar cumplido, y ahí es donde el Señor va a decirnos: oh, siervo bueno o malo, ven y entra en el gozo de tu Señor, porque el gozo del Señor, los discípulos lo vieron. La iglesia lo verá cuando cara a cara adore a aquel que hizo los cielos y la tierra, adore a aquel que reina por los siglos, aquel que está ahí presente, aquel que vive por los siglos de los siglos. Entonces nos dirá: vio el siervo, entra en el gozo de tu Señor. Ese gozo completo que los discípulos ya lo disfrutaron, los que nos antecedieron ya lo disfrutaron, y la iglesia lo disfrutará. Por eso póngase de pie conmigo y adore al Señor.